Mi homenaje, mi sentido homenaje a la muerte, a la vida, a la trayectoria, a la actuación, a la dirección del gran Kepa Amuchastegui. Gracias, gracias, de pie, aplaudiendo todo el legado que deja el gran Kepa Amuchastegui. Lamentablemente falleció a los 84 años de edad a causa de un tumor en la vejiga, un tumor que se volvió cáncer. Y bueno, murió este martes a las 11:11 de la noche. Conocimos la noticia hasta hoy, miércoles. Muy triste, me desperté con esa noticia, impactado. Pero bueno, yo creo que las cosas pasan en su debido momento, pero no nos acostumbramos a la partida. Y sobre todo de este gran actor de la televisión colombiana. Aquí tengo como datos importantes que quiero resaltar. Más de 36 telenovelas como actor, impresionante. Las últimas, Rojo Carmesí y Betty la Fea, la historia continúa, que casualmente, ahorita les voy a hablar más de este tema, pero en las dos muere. Y impresionante, ¿no? 20 telenovelas como director, 2 como libretista, o sea, Perfume de Agonía, que fue maravillosa, del secuestro con Alejandra Borrero y con Marcela Agudelo, y Marcelo dos Santos también estaba ahí, y Garzas al Amanecer, él las escribió. 2 también como productor, La Dama de Troya, y también El Fiscal, grandes títulos, y además actuó en 9 películas, impresionante. Pues quiero recordarlo con esas palabras que me dijo, esas palabras de gratitud. Estuvo sin estar acá, gracias a la tecnología pudo estar en mi museo de telenovelas, ver todo lo que tengo, mi colección, cada una de estas producciones donde él estuvo, y fue maravilloso para mí poder decirle gracias en vida, hacerle el homenaje en vida, y fue increíble. Le entrevisté para la edición de los premios India Catalina del 2021, que le hicieron un homenaje, le entregaron el premio Víctor Nieto a toda una vida. Hablamos acá en mi canal de YouTube, está la entrevista, por acá se las voy a dejar para que lo escuchen a él, recordando cada una de sus producciones, de sus novelas, tantas historias que me encanta porque pude capturarlas y guardarlas para que se permanezcan en el tiempo y las nuevas generaciones lo puedan escuchar. Después, 1 año, 2 años después, hablé con él también en Cartagena. Primero, cuando llegué al aeropuerto de Cartagena, lo vi, lo dejaron ahí como sentadito en una silla de ruedas, esperando que llegara el transporte, y me impacté muchísimo. Y dije yo, qué fuerte ver así como tan débil a Kepa. Incluso llamé a mi amigo, el libretista Miguel Ángel Vaquero, que trabajó con él en Un Ángel Llamado Azul. Y le dije, mira, me impactó mucho el corazón ver a Kepa así, tan débil, tan triste, pero aún así Kepa seguía. Estuvo en un evento que hacía el Mintic, dándole un homenaje a los actores de trayectoria, y él recibió un homenaje. Y ahí también pude entrevistarlo. Esta fue la última vez que pude hablar con él. Y el dato curioso acá es que la vida es muy curiosa. Lo entrevisté y tenía un micrófono que me habían regalado, pero era de cable, y el cable jalaba y estaba súper dañadito. Tenía momentos que grababa y otros que no, y yo tenía que aprovechar. Hice la entrevista cuando terminamos. Quedó sin audio, ¿pueden creer esto? Quedó sin audio. O sea, esto a mí me dio muchísima vergüenza. Le dije, Kepa, discúlpeme, mire lo que me pasó, quedó sin audio. Y él me dijo, no importa, volvamos a grabar. Claro, ahí sacó su faceta de director y me dijo, claro, bueno, y volvió a hacer todo tal cual lo había hecho la primera vez. Yo me quedé sin palabras, porque realmente me pareció, además de ser un buen actor y un director, estaba preocupado porque todo saliera bien, incluso lo que no le pertenecía a él. Cualquier otro personaje, y sobre todo el entretenimiento en Colombia, hubiera dicho, no, discúlpame, no puedo volver a hacerlo. Pero él lo hizo igual y quedó muy bien, y esto fue para mí un momento increíble. En esa entrevista él me hablaba de lo que les estaba diciendo, de Yo soy Betty la Fea y de Rojo Carmesí. Sin querer queriendo, él me dijo, me avanzó, que su personaje, o sea, el papá del protagonista de Betty la Fea, de Jorge Enrique Abello, de Don Armando, moría en la ficción, y que así empezaba la novela, y que a él le daba mucha rabia que por qué lo llamaban solo para matarlo en las telenovelas, porque en Rojo Carmesí, que también fue una de sus últimas producciones, lo mataron también. Entonces él se sentía como triste, aburrido, que ya no lo llamaran, que ya no lo buscaran.
Y bueno, él me contó esas anécdotas tan bonitas de Kepa. Cuando me hablaba, él estaba, cuando lo llamó Fernando Gaitán a hacer Betty la Fea, el papá de Armando, él estaba haciendo Pobre Pablo, otra telenovela también de RCN. Y entonces Kepa aceptó hacer las dos novelas y estar en la de Betty, pero le pidió por favor a Gaitán que le disminuyera las escenas. Imagínense, él sin saber que esto se iba a convertir un fenómeno mundial, él mismo se quitó sus escenas para poder terminar en Pobre Pablo, porque él era muy exigente con su trabajo, muy profesional. Entonces tomó la decisión de seguir con Pobre Pablo y terminarla dignamente, y ya. Eso fue lo que pasó. Y ya al pasar de los años, pues ya regresó a Betty la Fea, la historia continúa, que pues como saben ya les dije que también murió. Entonces tienen flashback, recuerdos en la época de los 15 años de la hija de Betty, de Armando, de Mila, y también algunos momentos cuando él habla en las escenas de la junta, hablando con Betty, con Natalia Ramírez. Entonces, bueno, es triste estos recuerdos, pero bueno, es impresionante. Aquí también recuerdo mucho que él era una persona que creo que estaba, por un lado, mal ubicado en la década. Nació en una década que él tenía muchas propuestas para hacer en televisión, hizo personajes y dirigió, hizo muchas cosas, pero sentía que era muy aficionado también del tema tecnológico, que quería seguir haciendo muchas cosas. Él era youtuber, hacía videos para Instagram, para YouTube. Cuando ya no tenía posibilidad de trabajar en televisión, hacía como yo, videos acá en el canal de YouTube, pero se ponía triste porque él pensaba que eso iba a subir muy rápido, iba a tener mucho dinero, pero no fue así, y le dio muy duro y se sintió muy mal, y por eso hacía esa crítica. Él pedía dinero para que lo ayudaran, que estaba en una situación muy complicada. Incluso pues en el medio están Unai Amuchastegui, que es su hijo, Asier Aguilar también, que es su sobrino. Entonces creo que había gente de la industria que pudo haberlo apoyado más y no lo hizo. No digo nombres, sino que mucha gente pudo haberlo apoyado más y no fue así. Tuvo fracasos en la televisión, claro, también. Entonces, como director, iba a estar en Brujeres, empezó y lo cambiaron por Mayolo porque no gustó. Infieles Anónimos, que fue un fracaso esa telenovela terrible. Él estuvo ahí como director y la tuvieron guardada mucho tiempo, y la novela casi no sale y se emitió a las 6 de la tarde en el canal RCN. Pues fue muy complicado realmente. Me habló de los momentos de dirección, que esto me parece encantador. Yo le pregunté de Mascarada, de esta telenovela de GES, donde estaba Juanita Costa y Andrés Ángel, y me hablaba, yo le pregunté porque había unas escenas características que las dejaban según la noticia del día. O sea, si se caía un avión, en la novela los actores hablaban de que se cayó un avión y recreaban. Y me explicaba que esa era la última escena del día, seleccionaban a 2 actores para hacerla y que la efectuaban en ese momento y se emitía, la dejaban en el último momento de la edición, la metían, y eso impactaba muchísimo al espectador. También hablamos mucho de Punto de Giro, que Punto de Giro fue una historia impactante con Alejandra Borrero, con Roberto Cano y con Cristina Omaña, donde él era el director y también tuvo un personaje, y hablaba de las escenas de las llamadas por teléfono, que las dividía en cuadros, que para esa época era impactante y él lo recuerda mucho. También tengo una entrevista de Kepa que está para las ventas internacionales del canal RCN, de La Casa de las Dos Palmas. La Casa de las Dos Palmas, que es una joya maestra de Manuel Mejía Vallejo en la literatura, que se adaptó para la televisión. Se emitía los domingos a las 6 de la tarde contra Escalona. Y La Casa de las Dos Palmas tenía un elenco impresionante, de lujo, y se volvió una telenovela que nos encantó, no solamente a los paisas, sino también a los colombianos. Él era el director, y en las anécdotas me cuenta que llegó casi que a un territorio virgen, a un espacio donde casi nadie había grabado, o nadie había grabado en Santa Fe de Antioquia, y llegó con cámaras, con gente, con equipos, con actores, con muchas personas, y que le gustó muchísimo porque, claro, la gente lo recibió muy bien, estaban muy contentos y pudieron realizar una producción increíble que todavía se recuerda, que la gente la quiere volver a ver, me la piden constantemente. Toda la gente quiere que se hable más y más de La Casa de las Dos Palmas, pero pues obviamente el canal RCN no la quiere mostrar. La repitieron en Señal Colombia hace unos años, y creo que es de las novelas más repetidas en Colombia, porque se ha pasado por Teleantioquia como 2 veces, por Señal Colombia 3 veces, por el canal RCN 2 veces, ya van como 7. Y eso la pasan y es muy buena, pero siempre la gente la quiere volver a ver. Yo creo que Kepa
Era una persona muy inteligente, muy astuto, sabía exactamente lo que quería en sus puestas en escena. Recordamos mucho también Los pecados de Inés de Hinojosa. Los pecados de Inés de Hinojosa, él tuvo unas escenas de desnudos con Amparo Grisales y que él me decía en la entrevista que verla a ella, la primera escena que tuvo fue sin ropa. Tenían que estar sin ropa frente a Amparo y los dos estaban así y le grabaron las escenas que siempre las hacían en Villa de Leyva. Esta vez las hicieron en el centro de Bogotá, en una casa de estas coloniales, y resulta que había mucha bulla afuera, había pitos, carros y gritos de los vendedores ambulantes y les tocó hacer un trabajo de adaptación muy complicado para poder efectuar esto, para poder realizar las escenas. Entonces Kepa siempre tenía la mirada de actor, pero también la mirada de director, que eso me parece increíble, estar ahí en estas producciones. Creo que lo pudieron haber llamado para más historias, más personajes, pero bueno, siempre cuando ya despedimos a los actores es que la gente dice, ay, claro, pudo haber sido, pudo haber estado, pero bueno, lastimosamente pues ya no está nuestro querido Kepa Muchastegui. La situación es que hay muchas personas que hablan sobre el trabajo de Kepa Muchastegui, actores que lo han recordado, actrices, las telenovelas más recientes, por ejemplo, que fue La Nieta Elegida, las novelas biográficas o históricas. Él estuvo en muchas, como en La Pola, La Reina de Indias, El Conquistador, estuvo en Bolívar también, telenovelas como Garzón, y se iban confundiendo en la mente porque unas era director, otras era productor, como les dije, otras era actor. Entonces hizo muchas telenovelas. Era maravilloso verlo, por ejemplo, en La Nieta Elegida, al lado de Consuelo Luzardo, esta gran actriz que también es su amiga. Verlo ahí en estas últimas escenas de esas últimas telenovelas que hizo fue maravilloso verlo ahí. Creo que podía dar mucho más, y lo más triste para él fue alejarse con esta enfermedad de lo que más amaba, que era la actuación. En las entrevistas y en los videos, el video que hizo en Instagram decía que había sido seleccionado para la obra de teatro del Teatro Nacional El Padre, y él estaba muy emocionado y muy contento porque lo querían a él para el personaje, pero justo en ese momento es cuando se da cuenta que tiene la enfermedad, los doctores le dicen que no puede estar, entonces se le parte el corazón al tener que decirle no al Teatro Nacional, esta obra donde está Marcela Mar, donde está Laura Junco, Eric Joel, tantos actores tan buenos, y bueno, tuvieron que conseguir un reemplazo y fue Jairo Camargo, que también pues lo hace muy bien, es un gran actor, pero Kepa se quedó con las ganas de estar en El Padre del Teatro Nacional, y bueno, seguro quería pasar sus últimos días de su vida en las tablas, en el escenario, pero como el dictamen médico le decía que no podía hacerlo, y es muy triste ya despedirnos de Kepa Muchastegui. Pues tantas telenovelas, tantas producciones. La primera que hizo fue en 1983, que fue La Pezuña del Diablo. Pues no me tocó, lastimosamente ya estaba muy chiquito, pero sí quisiera verlas. Lo que pasa es que recuerden que las telenovelas de RTI están en Estados Unidos, están guardadas supuestamente en una bodega en RTI y no las van a devolver porque le pertenecen a Telemundo. Entonces eso se ha hecho de todo para que las puedan pasar. La buena noticia es que sí están Los pecados de Inés de Hinojosa y la pueden ver en RTVC Play. Es una plataforma gratis que está en internet, donde se albergan las telenovelas del pasado, y justamente está esta historia ahí. Entonces me parece increíble que la gente la pueda volver a ver ahí. Son muy pocos capítulos, son como 19, algo así, capítulos, y ahí están. Era la telenovela prohibida, como les dije antes, y bueno, yo creo que Kepa deja un legado maravilloso, un símbolo para muchos actores, para muchas actrices, para muchos directores en Colombia. Espero que realmente las próximas ceremonias de premios nacionales le hagan un homenaje a su trayectoria, a lo que dejó, al legado que hizo, porque las últimas telenovelas que había hecho, aparte de las que ya les mencioné, eran personajes muy pequeños. Siempre era el papá o un personaje invitado, o se moría, o llegaba y se iba. Entonces es muy duro, es muy triste que la tercera edad sea así para los actores, ¿no? Que ya no los llamen en Colombia, ¿no? Porque en países como México, en Televisa, los tienen en cartel principal hasta el final. Incluso pues ya no van a un día a grabar y tienen que conseguir otro actor para el personaje, pero me parece que aquí en Colombia fallamos en eso. Pero bueno, gracias Kepa Muchastegui por tus telenovelas, por tus grandes películas, por tus libretos, por cada una de tus videos para YouTube,
por seguir luchando hasta el final, por darnos ese ejemplo que sí se puede, por tener esa sonrisa siempre, por ese buen ánimo a pesar de toda la adversidad. Seguimos tu legado, seguimos tu ejemplo en la industria de la televisión. Te recuerdo siempre con una sonrisa, con muchísima gratitud. Me hubiera gustado sentarme, compartir más, hablar más, pero esos momentos que compartimos quedaron grabados en mi memoria y en mi corazón. Gracias a todos ustedes. ¿En qué telenovela lo recuerdan? De pronto en La Bruja, ¿en cuál producción lo recuerdan más? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta siempre, Kepa Muchastegui.